Saludos estudiantes, entramos en la última parte de nuestro curso que tiene que ver con el mercado de valores y vamos a encontrar que el mercado de valores tiene una gran división y un gran componente donde ese mercado de valores se puede encontrar como mercado de capitales, el mercado monetario, el mercado de divisas y el mercado de los derivados. Entonces vamos a ver en esta última parte, en esta última unidad, el contenido de cada uno de estos mercados, empezando básicamente y enfocándonos más que todo en el mercado de capitales, donde el mercado de capitales maneja básicamente lo que es el mercado no bancario, y aquí vamos a encontrar lo que es la renta fija y la renta variable. Entonces vamos a encontrar inicialmente que existen unos índices bursátiles a nivel del mercado de valores en Colombia y esos índices bursátiles lo que hacen es como analizar la evolución que tiene de pronto el mercado en función de todas las cotizaciones de los títulos valores que en este caso se cotizan en la bolsa de valores, es decir, los títulos que son más representativos. Entonces, básicamente aquí hay unos instrumentos como las acciones o los bonos donde son medidos y van generando de alguna manera esta medición una información para analizar el rendimiento. Entonces encontramos en el índice bursátil que los índices constituyen básicamente todo lo que tiene que ver con percibir cómo está el mercado, cómo está el comportamiento, por ejemplo, de las empresas y de la economía. Normalmente los índices también ayudan para analizar el comportamiento pues, de las empresas, analizar todo lo que tiene que ver con los portafolios de inversión y realizar de pronto gestión de riesgo de los mercados. Ofrecer en este caso otros aspectos como los derivados, que son unos productos especializados y de acuerdo al cliente, de acuerdo a la operación, se van ofreciendo ese tipo de derivados. En los tipos de índice, pues vamos a encontrar que hay unos que tienen que ver con la liquidez, la eficiencia, el desempeño y la productividad. Todos esos índices en general son financieros y al final me dan como tal esa información. Entonces vamos a encontrar y nos vamos a basar en los índices básicos y principales que existen en Colombia y encontramos que está el Collective, que ese Collective reúne el Colcap y el Col-SC. Están los coltes y esos coltes se clasifican en coltes normal, coltes corto plazo, coltes largo plazo y está el coltes VR y también está el Col IBR. Entonces vamos a ver uno por uno. ¿Qué es el Collective? El Collective básicamente es un índice que compone las 40 acciones con mejor función de acuerdo a la selección que realiza la Bolsa de Valores de Colombia. Y aquí normalmente lo que analiza es como, bueno, cuáles son las 40 mejores acciones que en un determinado tiempo, si se están viendo ya sea mensual, anual, semestral, semanal, me va generando esa información. Luego encontramos los coltes y los coltes básicamente están enfocados a renta fija, mientras que el colectivo es más enfocado a renta variable. Renta fija en este caso son los bonos y renta variable son las acciones. En los coltes también encontramos que existen unas titularizaciones, en este caso del gobierno, que vamos a ver más adelante, que son los famosos TES, y encontramos que pueden estar estos coltes en pesos o expresados en IBR. El col IBR es básicamente la tasa IBR que la publica el Banco de la República y es los rendimientos acumulados de acuerdo a los recursos que están enfocados en este tipo de productos que hacen parte de la renta fija. El Colcap, en este caso es un índice donde reanaliza las 20 mejores acciones de Colombia que tuvieron en este caso mejor capitalización o tuvieron mejor comportamiento y son elegidas directamente por la Bolsa de Valores de Colombia. Y también encontramos todo lo que tiene que ver en el Colcap, que es un índice muy ajustado, es un índice que muestra muy puntualmente cómo estuvo el mercado de las acciones.
Está el Col SC, que son en este caso, reúnen las 15 acciones de las empresas más pequeñas que hacen parte de esa capitalización bursátil. Viene el Coltex, entonces está el Coltex tasa fija, que básicamente el Coltex tasa fija está enfocado en los créditos de tesorería que genera el gobierno. Está el Coltex corto plazo, que son esas operaciones que tienen un vencimiento entre 1 y 5 años, largo plazo mayor a 5 años. Coltex VR son aquellas que en este caso son bonos que están liquidados a través de esa tasa VR y deben tener un vencimiento mayor a 1 año. Entonces esas son como las características generales de cada uno de los indicadores en Colombia. En Estados Unidos está el Nasdaq 100, que es otro índice, y lo que reúne allí son las 100 empresas con mayor capitalización. El Standard Poor's 500, que reúne la capitalización de 500 grandes empresas. El USA 30, que mide el desempeño de las 30 mayores empresas de Nueva York. En Europa hay otros indicadores como el DAX, que cotiza básicamente en la bolsa de Frankfurt. En Alemania está el Eurostoxx, que básicamente mira todo lo que son las empresas con mayor capitalización de la zona euro. Y está el FTSE 100, que el FTSE 100 es de Londres, en este caso de Inglaterra, y analiza las 100 empresas con mayor capitalización que tiene ese mercado. En Asia está el Nikkei, que están 225 empresas con mayor liquidez, el Hansen, que son las 50 empresas de mayor capitalización, en este caso de Indonesia, y el Sensex, que es de la India, que son las 30 empresas más grandes allí. En los bonos hay otros indicadores, está el GBI, que son los países emergentes en moneda local. Encontramos también el GBI global, que son los países de altos ingresos, el ENVI global, países emergentes en moneda extranjera, el CENVI, empresas emergentes. Y ahora sí vamos a entrar en detalle con el mercado de capitales. Y en ese mercado de capitales vamos a encontrar que ese mercado de capitales tiene esta información. Entonces encontramos todo lo relacionado con las operaciones que tienen que ver con todos los recursos que en este caso se destacan y se canalizan a través de los bancos, las compañías de financiamiento comercial, las corporaciones financieras, la bolsa de valores y las sociedades fiduciarias. Y normalmente lo que se hace allí es canalizar esos recursos y obviamente que esos recursos para hacer el proceso de captación sea completamente legal y sea totalmente autorizado. Existen unos tipos de mercado financiero, entonces vamos a encontrar que por originador está el primario y el secundario, por la plaza puede ser bursátil o por fuera, en este caso, del mercado bursátil, encontramos también un tercer y cuarto mercado. Nos vamos a enfocar en los primeros, entonces vamos a encontrar el originador. El mercado primario es básicamente a cuando se hacen nuevas emisiones de unos títulos de una empresa y salen al mercado. Entonces, de ejemplo, Copetrol dice que va a sacar el próximo 20 de junio una emisión de acciones. Ese sería el mercado primario, esas personas que en ese momento de la emisión adquieren como tal esas acciones. ¿Cuál es la diferencia con el mercado secundario? El mercado secundario es que una vez haya pasado la fecha de esa emisión y ya se haya colocado como esas ventas de acciones en el mercado secundario básicamente es negociar entre inversionistas que poseen ya sus valores emitidos y que ya están en circulación. Tiene el mercado bursátil básicamente son todas las operaciones que se realizan a través de la bolsa de valores o los diferentes productos o derivados que aparecen allí en este mercado bursátil. Y encontramos también el mercado extrabursátil o OTC, que son todas las operaciones que se hacen por fuera de la bolsa de valores, todo ese tema de compra-venta de acciones y de bonos. Encontramos los inversionistas y los inversionistas tienen unas características puntuales. La primera, existen inversionistas profesionales e inversionistas no profesionales o clientes inversionistas. ¿Cuál es la gran diferencia? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el inversionista profesional es aquella persona que en este caso es titular de un portafolio de inversión que debe ser
igual o superior a 5.000 salarios mínimos mensuales y haber realizado un mínimo 15 operaciones de adquisición en un periodo de 60 días. Entonces, eso es como las características de un inversionista profesional. Normalmente, esos inversionistas profesionales tienen unas características que tienen que ver con todo relacionado con una certificación que se les otorga a nivel profesional del mercado como operador para poder funcionar como autorregulador del mercado de valores. Encontramos también que son entidades vigiladas por la superintendencia financiera. Es la diferencia entre el inversionista profesional y el inversionista no profesional o cliente inversionista es que el inversionista no profesional o cliente inversionista son aquellas personas que no tienen la calidad de inversionista profesional, es decir, el resto de personas. Entonces, es muy importante encontrar que a nivel internacional existen unas bolsas de valores muy necesarias, muy reconocidas, y que de alguna manera esto jalona mucho la economía. Entonces vamos a encontrar bolsas, por ejemplo, de Japón, de Alemania, de Nueva York, la de Londres, en este caso la de Santiago de Chile, la de Europa, pues de la zona euro, la de China, y básicamente una bolsa de valores es una entidad que es autorizada por el gobierno para facilitar todo el mecanismo que conecta o que integra a los compradores y los vendedores de valores. En Colombia pues tenemos la Bolsa de Valores de Colombia. La historia de la Bolsa de Valores de Colombia es que inicialmente existían tres, estaba la Bolsa de Valores de Bogotá, de Medellín y la del Occidente. En este caso, las tres se fusionan, se unen y crean la Bolsa de Valores de Colombia. Después de la Bolsa de Valores de Colombia encontramos la BBC, que es la principal, pero también tenemos la Bolsa Mercantil de Colombia. En esa Bolsa Mercantil de Colombia básicamente se maneja todo el tema de algunos commodities y también está el Deribes, que es el mercado derivado de commodities energéticos que existen en Colombia. Adicional a esto, aparece el MILA, que el MILA es el Mercado Integrado Latinoamericano, donde el MILA en este caso reúne a cuatro países que lo conforman, que son México, Chile, Perú y Colombia. Y lo interesante de este MILA es que usted, pudiendo estar acá en Colombia, puede comprar o vender acciones a través de ese sistema que maneja de empresas de Perú, de México y en este caso de Chile. Encontramos también las agencias calificadoras de riesgo. Esto es una agencia calificadora de riesgo, es una empresa, como su nombre lo dice, que se encarga de calificar, en este caso, las acciones, dependiendo del nivel de riesgo. Entonces, las más reconocidas de las que hoy existen en Colombia son el Moody's, el Fitch Rating, el Standard Poor's y el Value and Risk Ratings, que son estas cuatro calificadoras autorizadas para hacer ese tema de medición y básicamente es como analizar todo el riesgo que puede tener cada una de las acciones. Entonces hay unos panoramas, de hecho este es el de Fitch Rating, el Fitch Rating califica las acciones desde AAA hasta la E, siendo pues AAA la más alta calidad a nivel crediticio o la más alta calificación y E es una calificación totalmente suspendida. Vamos a encontrar dentro de la renta fija. La renta fija, les decía ahora que son los productos que básicamente están representados en el bono, en el CDT y que tienen como tal esas características donde en este caso se va a recibir un dinero ya definido, un dinero pactado independientemente de las fluctuaciones que pasen en el mercado, ¿cierto? Entonces, de una vez, en el momento en que se negocia, anticipadamente se está validando el valor que se va a ganar. Entonces existen unos bonos y los bonos básicamente son unos instrumentos que manejan una alicuota y cuando hablamos de una alicuota es como una cuota igual y en este caso se va pagando el capital como se haya pactado, es decir, o se paga en unos plazos definidos, como en la primera gráfica que vemos con pagos periódicos, donde cada vez se va pagando y eso se llama un cupón, y ese cupón es que se le va pagando, por así decirlo, los intereses que se van generando
si de pronto se definió anualmente, o el otro es el bono sin pagos periódicos, es decir, que al final se paga el capital más los intereses de todo el tiempo. Entonces, según las condiciones en que salga la emisión de estos bonos, ahí vamos a tener como esa información. También encontramos que existen unos bonos ordinarios, unos bonos convertibles en acciones, que básicamente son los bonos que se conocen como OCEAS, y en cualquier momento y de acuerdo al cómo se haya negociado, se pueden convertir en acciones. Y están los bonos hipotecarios, que básicamente es como todo el contenido a nivel de establecimientos de crédito que tienen como tal financiar la construcción o adquisición de vivienda. Están los papeles comerciales, el más conocido es el pagaré. El pagaré en este caso es un título de renta fija que da muy corto plazo y normalmente se puede negociar mínimo a 15, pues en este caso a 15 días, y encontramos que debe ser mayor a 2.000 salarios mínimos legales vigentes. Encontramos los CDTs perdón, los certificados de depósito de mercancía, que son aquellos documentos que respaldan, por así decirlo, la mercancía que está en este caso en una empresa de almacenaje, en una empresa dedicada a este tema de depósito, y como tal estos certificados también se pueden negociar. Está el CDT, que son obviamente el certificado de término de depósito a término fijo, y el CDT básicamente lo que muestra es que se negocia normalmente en los bancos y desde el inicio se sabe, en este caso, cuál va a ser el valor de la ganancia. Y están los títulos de deuda pública, más conocidos como los TES, y en este caso son unos instrumentos que generan directamente el gobierno a través de sus entidades estatales. Y normalmente lo que hacen es generar ese tipo de deuda pública con el fin de financiar ciertos proyectos o actividades que se tengan. Están los títulos de deuda pública, entonces está la interna y la externa, de acuerdo pues a si en este caso es una deuda que es interna en el territorio colombiano o por fuera en los mercados extranjeros. Entonces, normalmente los TES son emitidos y administrados por el Ministerio de Hacienda, son usados para financiar los gastos y el déficit que tiene, por ejemplo, la Nación o Colombia. Son en este caso considerados con las tasas cero de riesgo de la economía colombiana, es decir, que tienen muy buena referencia y muy buen respaldo en el caso de que es el gobierno el que emite ese tipo de renta fija. Y el comportamiento de las tasas sirve para predecirlas y generar de pronto expectativas que se puedan ver en temas de inflación o de crecimiento de la economía. Y están los títulos emitidos en desarrollo de procesos de titularización, donde básicamente se pueden transformar en efectivo aquellos activos fijos que tienen una lenta rotación. Y vamos a ver la renta variable. ¿Y qué es la renta variable? La renta variable en este caso viene siendo todo lo relacionado con las acciones. Y en este caso la renta variable es de que cuando se negocia se desconoce en este caso cuál va a ser el resultado financiero del emisor. Entonces no se puede determinar cuál va a ser como el valor que va a recibir en este caso el comprador de las acciones, porque es un tema de renta variable, donde en este caso es el mercado, de acuerdo a su comportamiento, el que va definiendo como tal esas definiciones y esas variaciones que se van presentando. Entonces, es muy importante en esa renta variable tener en cuenta como esas modificaciones que se van presentando. Las acciones son instrumentos financieros que otorgan a un titular los derechos de ser parte de una compañía, es decir, de tener un contenido patrimonial, y normalmente también genera unos dividendos, unas ganancias conocidas como los dividendos. De las acciones normalmente se pueden encontrar las ordinarias, las privilegiadas, y lo vamos a ver en el siguiente cuadro, donde toda esa información es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia entre una acción ordinaria, preferencial y privilegiada? Entonces, acá en este cuadro podemos encontrar de que se pueden suscribir nuevas acciones ante el emisor con ejercer este derecho, tanto en la ordinaria, sí, sí y sí.
En los dividendos, la ordinaria tiene derecho a recibir los dividendos cuando sean decretados por la Asamblea. En la preferencial tiene derecho a recibir los dividendos cuando sean decretados por la Asamblea y tiene derecho al pago de un mejor dividendo con relación por encima de los accionistas ordinarios. Y la privilegiada tiene derecho a recibir los dividendos cuando sean decretados por la Asamblea, pero tienen prelación en el pago del mismo. Recibir una parte proporcional de los activos sociales de una vez, y en condiciones de igualdad con los demás accionistas para las ordinarias, para la preferencial de manera prioritaria frente a los demás accionistas y la privilegiada de manera limitada frente a los demás accionistas. Voto en la asamblea de accionistas en la ordinaria sí, mientras que en la preferencial no y en la privilegiada sí. Y revisión de los libros del emisor dentro de los tiempos establecidos para ellos, sí, sí y sí en cada una de las tipos de acciones. Hay que tener en cuenta acá que en caso de una quiebra de la empresa, los primeros a los cuales van a recibir en este caso el pago de sus aportes o de sus inversiones son los accionistas privilegiados y los preferenciales. Los últimos serían los ordinarios. Entonces acá vemos todo lo que tiene que ver con bolsas de valores. Estamos acá encontrando por ejemplo la bolsa de valores de Colombia, la de Nueva York, la de Londres, en este caso la de Japón. Encontramos también que existen en el exterior ciertos tipos de operaciones que se analizan como la ADR, el GDR, el EDR. Entonces, vamos a encontrar acá que la rentabilidad de las acciones básicamente están de acuerdo a la valorización de cuánto se valorizan y lo que desde la asamblea de accionistas, aquí en este caso se va a definir los dividendos. Llegamos al mercado de divisas y este mercado de divisas, básicamente una divisa es una moneda extranjera, es una moneda donde en este caso se maneja y se relaciona a través de los compradores y los vendedores y se realizan a través, por ejemplo, de las entidades financieras, del Banco de la República, las corporaciones y otras entidades financieras. Entonces, la moneda versus la divisa, en cada país pues, va a manejar en este caso su divisa y hay divisas que son muy fuertes, son muy bien posicionadas a nivel del mercado, como hay otras que están demasiado devaluadas. Entonces encontramos la tasa de cambio, te dice que si la tasa de cambio sube con respecto al dólar, en este caso se genera depreciación del peso, mientras que si la tasa de cambio baja con respecto al valor del dólar, en este caso se aprecia el peso. Acá encontramos pues como cada una de las monedas o de las divisas a nivel internacional maneja una codificación. En el caso de la moneda colombiana es COP o el peso colombiano. El Forex es básicamente una plataforma donde a través de este mercado normalmente se transan todas las divisas a nivel mundial y en este caso se pueden revisar como todos los mercados bursátiles que tienen que ver con las divisas. En el Forex, por ejemplo, acá hay unos ejemplos de donde se pueden encontrar, pues, que son como los centros financieros puntuales, donde el Forex en este caso aprovecha para el tema de comercio, de todo el tema de la compraventa de divisas, y encontramos, por ejemplo, Londres, Nueva York, Zurich, Hong Kong, Tokio, Frankfurt, Singapur, París y Sydney. Entonces acá pues hay como una información y por último saca el CFX. El CFX es el Sistema Electrónico de Transacciones e Información del Mercado de Divisas, administrado en este caso por SEC y CAP, y es un mecanismo electrónico en este caso donde se manejan unas estaciones de trabajo conectadas a una red computacional y se maneja mucho en este caso en Colombia. Entonces, a través del CFX, las entidades afiliadas pueden ingresar ofertas y demandas, cotizar operaciones, contratos de transacciones y registrar operaciones y consultar información. Están por último los commodities, y un commodity es básicamente una materia prima, son producidas por el hombre o por la naturaleza y bajo un nivel de diferenciación. Es una materia prima que no tiene un proceso de transformación y se puede negociar en las bolsas de valores. Entonces encontramos
que en Colombia es la bolsa mercantil, y en esa bolsa mercantil se puede negociar todo el tipo de los commodities. Entonces están los metales preciosos, industriales, todo el tema de software, las carnes, la energía y los granos. Entonces existen diferentes bolsas de commodities donde se van negociando. Eh, bueno, acá están hablando de cómo ingresar al mercado de commodities, acá les estoy dando más para el mercado europeo, y a través del TradeStation se puede hacer todo ese tema de negociación. Bueno, ¿cómo ingresar al mercado de commodities? Entonces, primero que todo, se crea un tema de negocio, una carta de intención. La fase 2 es la publicación del boletín de selección. La fase 3 es la firma del contrato. La fase 4 es la publicación de anuncio de compra. La fase 5 la rueda de negocios. Y la fase 6, en este caso, todo lo que tiene que ver con la ejecución. Los participantes en este caso del mercado de derivados, del mercado de commodities, perdón, de Colombia, encontramos que está la Agencia Logística de Fuerzas Militares, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaría Distrital de Integración Social. Acá están pues unos commodities y forex, y está la Bolsa Mercantil de Colombia, donde en este caso se negocian todos los productos que son agropecuarios, industriales, mineros, energéticos y otro tipo de commodities, en los cuales los clientes de las sociedades comisionistas de bolsa pueden hacer todo el tema de compra-venta. Entonces, ¿qué productos se pueden negociar a través de la Bolsa Mercantil de Colombia? Productos o commodities de origen o destinación agrícola, pecuaria, minera, pesquera o industrial, commodities energéticos, hidrocarburos y derivados, unidades de referencia a los derechos de emisiones de gas, commodities climáticos, bienes y servicios de características técnicas, títulos, valores, derechos derivados y contratos subyacentes. ¿Cuáles son los principales commodities en Colombia? Entonces encontramos que las materias primas en Colombia básicamente están los energéticos, que son el petróleo, el gas y el carbón, metales preciosos como el oro y la plata, y los básicos como el aluminio, la plata, los agrícolas como el azúcar y el café. Entonces, de acuerdo a esta información, que se van definiendo todo ese tipo de las exportaciones colombianas. Entonces, apreciados estudiantes, hasta acá llega esta unidad, y cualquier inquietud estaré muy atento en el correo. Que estén muy bien.